Sabes, durante esta serie de Life, creo que el Espíritu Santo está soplando aliento de vida. Está provocando que muchas de las cosas que estaban muertas tengan vida nuevamente. Recuérdate que Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos creemos en eso? Y creo que Dios está haciendo muchas cosas en nuestra vida. Así que me quiero introducir. Sabes, el domingo pasado se estuvo hablando acerca de Sansón, de cómo fue engañada Dalila. Cómo Dalila engañó a Sansón. Y entonces Sansón dice que estaba siendo engañado por Dalila, pero aún allí, en ese momento difícil, él pudo ver a Dios una vez más actuar en su vida y pudo ver la victoria. ¿Cuántos sabemos la historia? Pero hay algo interesante en esto. Dice la palabra en Jueces 16:5 que los jefes de los filisteos le pidieron a Dalila que buscara, que escudriñara cuál era el secreto de su fuerza. ¿Cuál era el secreto? Dice una versión. ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? Sabes, hoy en día sigue existiendo la misma estrategia del enemigo. El enemigo quiere saber cuál es el secreto de tu fuerza. ¿En dónde, en qué o en quién ponemos nuestra fuerza? Por eso es que yo he titulado este mensaje: ¿cuál es tu secreto? ¿Cuál es tu secreto? ¿De dónde viene esa fuerza que te anima, que te impulsa, que te levanta todos los días de tu vida? Yo quiero contarles una historia que me pareció muy interesante. Y esta es la historia de un hombre llamado Ernest Gordon. Dice que durante la Segunda Guerra Mundial, este hombre estuvo durante 3 años con otros prisioneros de guerra. Estuvo ahí como prisionero. Y dice que los japoneses lo torturaban de una manera espeluznante. De verdad que las torturas que los japoneses hacían era espantoso. De hecho, tenían un pabellón que le llamaban el pabellón de la muerte, donde ponían ahí a todos los prisioneros y hacían como que los iban a matar y no los mataban. Quiero que veas esto. Entonces ellos estaban afectados mentalmente, espiritualmente, físicamente. Entonces este hombre dice que algo sucedió en su vida. Él se enfermó gravemente. Y aparecen 2 soldados norteamericanos. Escucha bien. Estaba todo lacerado, estaba torturado. Y estos 2 americanos empiezan a sanar sus heridas. Empiezan todos los días, las 24 horas si pudieran, empezaban a sanar sus heridas. Pero no solo eso, empezaban a darle palabra. Empezaban a citarle la Biblia. Este hombre, escucha bien, todos creían que iba a darse por muerto, que no iba a poder sobresalir, que no iba a poder salir en su vida. Y escucha bien lo que pasa. Cuando Gordon se levanta, él empieza a hacer lo mismo que hicieron con él. Y empieza a cuidar a los enfermos. Y produce el mayor avivamiento de fe y esperanza entre los prisioneros. Quiero que veas esto. Todos daban por muerto la vida de este hombre. Es exactamente lo que muchas veces incluso la naturaleza nos habla, de cómo la gloria de Dios puede reposar en nuestra vida en momentos donde sentimos que ya no podemos más. Tengo la pregunta: ¿has estado allí? ¿Has pasado ahí donde tú dices: ya no puedo más? No tengo fuerzas. Aquí se acabó mi matrimonio, se acabó mi negocio, mi empresa, el trabajo. Se acabó, estoy enfermo, me voy a morir. ¿Cuántos nos ha atravesado esos pensamientos en nuestra vida? Y así como la vida de Gordon empezó a retoñar, su fuerza empezó a retoñar en su vida. Quiero llevarte a este pasaje en Job 14:7. Y dice así: porque si el árbol fuere cortado, escucha bien, aún queda de él esperanza. ¿Qué queda? Esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán.
Si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua, quiero que le pongas atención a esto, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Usted sabe que la mayoría de los árboles que son cortados pueden retoñar. O sea, quiero que usted se imagine, yo no sé si tenemos, ahí hay una foto. Pueden retoñar. O sea, muchas veces en nuestra vida sucede de la misma manera. Nadie da un centavo por ti. Todo el mundo cree que ya estás muerto. Y aún allí Dios puede levantarte de la nada. Dios puede levantarte del polvo. Si Dios lo hace con un árbol, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? La pregunta es, si tú puedes percibirlo. Hay algo que no podemos perder como seres humanos y como hijos, es el percibir. Te hago la pregunta, ¿a qué nos estamos aferrando? ¿A qué te aferras? ¿De dónde viene la fuente de tu fuerza? Y nos podemos equivocar. Por ejemplo, el paralítico de Betesda se equivocó, puso su esperanza, su fuerza en el estanque. Gedeón mismo se equivocó, puso su fuerza en su pasado. Es que mi familia no puede, es que soy pobre, es que no soy el menor. Aún los israelitas pusieron su fuerza en el ejército, pero David puso su fuerza en Dios. ¿De dónde viene tu fuerza? ¿De dónde viene? ¿De dónde proviene? Yo quiero enseñarte 3 cosas muy claras, muy básicas, de qué pueden drenar nuestras fuerzas. ¿Sí? Porque una cosa es que Dios te dé fuerzas y otra cosa es que por lo externo muchas veces esas fuerzas empiecen a drenar. ¿Les ha pasado? ¿Sí? Ok. Lo primero que puede drenar nuestras fuerzas es la culpa. Sí, la culpa. La culpa es el sentimiento más negativo que el ser humano puede tener. Ya sea la culpa primero hacia otros. ¿Sí? La culpa lo que hace es que te paraliza para que tú y yo no sigamos adelante. Eso hace la culpa. Cuando empezamos a buscar culpables en nuestra vida porque nos está yendo muy mal. ¿Nos ha pasado? Por supuesto. Eso hace la culpa. Pero si tú y yo reconocemos, por ejemplo, el autorreproche, es la culpa contra mí misma. ¿Sí? Es cuando se junta el enojo, estoy enojada conmigo misma y quiero vengarme de mí misma. Es un estilo de venganza, eso es la culpa. Eso es el autorreproche. Nos impide avanzar. Por eso tenemos que hacer vida a lo que dice la palabra en 1 de Juan 9, 1:9. Dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya estuvo. La culpa es condenarse a vivir insatisfecho. Si algo drena nuestra vida es la culpa. ¿Por qué te sigues culpando? ¿Por el error que cometiste? ¿Por la mala decisión que tomaste? ¿Por qué te culpas? ¿Por qué culpas a otros? ¿Sabes? La culpa es esa voz que resuena todo el tiempo en tu mente y solo tú tienes la autoridad de hacerla callar. Nadie más. No permitas que la culpa gobierne tu vida, porque vas a estar condenado a vivir de una manera insatisfecha todo el tiempo. Jesús nos perdonó, Jesús sabe que fallamos, por eso su palabra dice, son nuevas sus misericordias cada mañana. O sea, Dios ya sabe que mañana le vamos a fallar y por eso es que Él nos regala de sus misericordias, de sus nuevas. ¿Cuántas cosas hacemos por culpa? A ver, ¿a cuánto les pasó? ¿Cuánto les pasó que cuando estaban comiendo y tenían un plato, venía tu mamá de niña y te decía, que comete eso, terminate el plato, Melanie? ¿Cuántos niños en la calle no tienen que comer? Y te lo comías por culpa. ¿Cuántas veces en nuestra vida hacemos muchas acciones, tomamos muchas decisiones porque tenemos culpa? La culpa lo único que va a hacer es que va a drenar nuestra vida. Ya deja de culparte, ya deja de culpar a otros. Simple y sencillamente pon tu mirada en Dios.
Lo segundo que puede drenar nuestras fuerzas es la tristeza. La tristeza drena nuestras fuerzas. Sabes, las emociones son aliadas nuestras, pero son muy malas para guiarnos. Claro, la emoción te puede acompañar en tu vida, pero no permitas que la emoción te guíe, mucho menos que dirija tu vida. Cuando una persona está triste todo el tiempo, va a empezar a drenar sus fuerzas. ¿Sabes? Las emociones son buenas, son cortas y tienen propósito. Por ejemplo, si vemos la tristeza, ¿cuál es el propósito de la tristeza? Dios nos dio las emociones. Lo que hace la tristeza es que cierra un ciclo y empieza uno nuevo. Y para eso sirve la tristeza. La tristeza lo que hace es que nos hace meditar, nos hace reflexionar. Porque nada sirve que una persona pase llorando todo el tiempo si nunca medita y nunca reflexiona. ¿Qué actitud debe de tomar? Algo que va a drenar nuestras fuerzas es la tristeza. Se vale pasar momentos de tristeza, pero no se vale vivir con tristeza. Por eso Job dice lo siguiente: el espíritu triste seca los huesos, dice en Job 17. El espíritu triste seca los huesos. ¿Hasta dónde puede llegar la tristeza en la vida de un ser humano hasta secarle los huesos? No permitas que tus huesos se sequen. Sabes, yo cuando estoy muy triste, automáticamente se me bajan las defensas y me enfermo. ¿Les ha pasado? Cuando una persona está triste, vive en un estado de tristeza, sus defensas bajan. Y cualquier cosa se te pega muchas veces. Tu sistema inmunológico baja. Necesitamos realmente recobrar nuestras fuerzas. Sí, vamos a pasar momentos de tristeza, sí, pero vamos a seguir adelante. Mira lo que dice en Job 9:27. Me gustó mucho esta versión, quiero que lo leas ahí conmigo. Y dice así: a veces pienso en olvidarlo todo, en cambiar de actitud y sonreír. Me gustó mucho esta versión. A veces pienso en olvidarlo, dice, cambiar mi actitud y sonreír. Al final, te voy a decir algo, tú decides cómo quieres sentirte. Tú y yo vamos a decidir cómo sentirnos. Por eso es que no podemos permitir que la tristeza gobierne nuestra vida. Por eso la palabra dice: el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pierdes el gozo, pierdes la fuerza. ¿Ustedes sabían que hay terapias para los enfermos donde lo que hacen es que los ponen a reírse? ¿Sí? Mientras más tú te rías, aún en momentos difíciles, nosotros podemos buscar situaciones por qué reírnos. ¿Sí? Tenemos que buscar situaciones por qué reír, porque siempre habrá algo por qué reír. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Vamos con el tercero. Seguramente muchos se van a identificar con esto. Y es el tiempo de espera. Esa demora extrema. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? ¿Sí? Eso drena muchas veces nuestras fuerzas. Donde Dios ha hecho promesas, Dios te ha dicho lo que va a hacer contigo, con tu familia, con tu matrimonio, en tus finanzas. Pero sentimos el tiempo de espera tan largo. Y te voy a decir cuál es el problema. El problema es que nosotros solo estamos pensando en el hoy, en el presente, lo que estamos viviendo hoy. Pero Dios no. Dios es eterno. Y los planes de Dios no son temporales, son eternos. Y hasta que nosotros no comprendamos eso, vamos a batallar con la voluntad de Dios. Mira lo que dice en Génesis 15:5, en esta versión TLA. Dice así: luego lo llevó afuera y le dijo: mira el cielo y sus muchas estrellas. ¿Verdad que no puedes contarlas? Pues tampoco será posible contar a tus descendientes. Quiero que veas cómo Abraham estaba metido en su yo nada más, en su hoy. En el día de hoy, Dios le había prometido que iba a tener un hijo.
Pero la demora cada vez se hacía más larga y más difícil. Entonces quiero que vean lo siguiente. Yo imagino a Dios, el mensaje de Dios a Abraham, era decirle: Abraham, tú estás esperando un hijo y te lo voy a dar, pero yo estoy viendo una descendencia para ti. Mientras tú estás esperando algo para el día de hoy, Dios está viendo más allá. Si algo tenemos que comprender es que Dios es el dueño de los tiempos. Dios es el dueño de los tiempos. Resistirme a los tiempos de Dios implica resistirme a la voluntad de Dios. Yo no quiero resistirme a su voluntad, porque yo sé que no me va a ir bien. Entonces necesito confiar en los tiempos. Miren lo que Jesús le dice a sus discípulos en Hechos 1:7. Dios habla hoy y dice: Jesús les contestó: no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Digo conmigo, no le corresponde. No me corresponde. ¿Desde cuándo le ponemos día, hora y fecha a nuestras promesas? ¿Te ha pasado? Que tú dices: seguramente tal mes, en tal temporada, Dios va a hacer esto en mi vida. Y resulta que no pasa y te frustras y te enojas con Dios y empieza la batalla interna. ¿Quién nos dijo a nosotros que nosotros le poníamos fecha, hora, día a las promesas de Dios? Al que Dios responda a nuestras vidas. Entonces te voy a decir algo. Cuando no sucede, vivimos en un estado de frustración en nuestra vida. ¿Sí? Entramos en un estado de frustración. La frustración es la mezcla entre la tristeza y el enojo. Entonces estamos frustrados porque Dios no ha hecho como nosotros esperábamos, en el día que esperábamos, de la forma que esperábamos. Yo te voy a decir lo siguiente, yo he aprendido lo siguiente. Mis emociones necesitan una verdad. Agrégale a tu emoción una verdad. Te voy a decir por qué. Porque si nosotros solo nos dejamos guiar por lo que estamos sintiendo, la emoción te va a dirigir donde no debes de ir. Entonces, yo siento esta emoción, pregunto: ¿está la verdad de Dios en esta emoción? ¿O yo solo me voy a dejar llevar por lo que siento? Agrégale a esa emoción la verdad de Dios. ¿Es verdad lo que estás sintiendo? Es que yo siento que esto no va a mejorar, es que yo siento que me voy a divorciar, es que yo siento que de aquí no salgo, es que yo siento que me voy a morir porque me siento mal. Agrégale una verdad. Y la verdad de Dios te levanta. La verdad de Dios te renueva tus fuerzas. La verdad de Dios se hace vida en ti. Agrégale una verdad. Sí, estoy pasando un momento difícil, me siento triste, quizá me siento frustrado, sí, pero le agrego una verdad. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esa es la verdad de Dios. Porque si no, nos vamos a estar agarrando de nuestras emociones, de lo que estoy sintiendo, de lo que estoy pasando. ¿De dónde viene tu fuerza? ¿Cuál es el secreto de tu fuerza? No todo lo que sentimos es verdad. No. ¿O es verdad? No. Simple y sencillamente es una emoción, pero no significa que sea verdad. Jesús caminaba con los discípulos, camino a Emaús. ¿Por qué están tristes?, les preguntó. Ellos tenían una emoción de tristeza, pero no era una verdad. Jesús ya había resucitado. La emoción los estaba llevando donde no debían ir. Siempre a tu emoción agrégale una verdad. Por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Escucha bien. En el camino, Jesús es el camino, pero muchas veces en el camino, en ese trayecto, vamos a empezar a escuchar voces que no deberíamos.
Y tú decides si le haces caso a las voces que escuchas hasta que te topas con la verdad de Dios. ¿Cuántos quieren toparse con la verdad de Dios? ¿Tú sabes cuál fue el secreto de Jesús? ¿Cuántos quieren conocer el secreto? ¿Sabes por qué Jesús vio tantas victorias? Sencillo. Se apegó a las palabras del Padre. Jesús no hablaba nada que no había escuchado del Padre. Todo lo que Jesús decía tenía que ver con lo que el Padre había declarado. Por eso en Juan 12:49, en esta versión dice, porque yo no hablo por mi cuenta. El Padre que me ha enviado me ha ordenado lo que debo de decir y enseñar. Escucha. O sea que Jesús todo lo que hablaba era porque lo había escuchado del Padre. Tengo la pregunta, ¿qué hablas? ¿Qué dices? ¿Dices lo que estás escuchando de otras personas? ¿De lo que las circunstancias te están diciendo? ¿De lo que tus emociones están dictando? ¿O estás hablando lo que escuchaste hablar al Padre? Entonces dice Jesús, esas palabras son las que yo hablo y las enseño. Y las enseño. Escucha bien esto. Joey, tú tienes hijos, ¿sí? Ellos están viendo cómo tú reaccionas, cómo tú caminas en esta vida. Te hago la pregunta, ¿le estás modelando la fe? ¿O le estás modelando que ellos escuchen otras voces? ¿Qué le estamos modelando a nuestros hijos? Por eso Jesús decía, yo lo que he escuchado del Padre, eso es lo que yo hablo y eso es lo que yo enseño. ¿Qué estamos enseñando a otros? ¿Qué estás enseñándole a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a las personas que trabajan contigo? ¿Qué le estás enseñando? Sabes, yo quiero contarte una experiencia que tuve. Dios me había dado un proyecto nuevo. Cuando Dios me lo dio, yo estaba muy emocionada, estaba muy contenta. Soy una mujer soñadora. Me gusta soñar despierta porque yo creo que no hay nada imposible. Entonces Dios me había dado este proyecto. Y entonces empiezo a desarrollar este proyecto, pero cometo un gran error, un grave error. Y es que empecé a preguntarle a la gente cómo miraba el proyecto. Entonces usted sabe, hay diversas opiniones. No, yo no creo que no es así, yo tampoco, y algunos pues más o menos. Entonces pasó el tiempo y yo paré el proyecto. Yo no continué con el proyecto. Y una vez yo iba platicando con Dios, le dije, Señor, ¿qué pasó con ese proyecto? Yo sé que tú me lo diste. ¿Por qué siento que no avanzo? Entonces el Señor me habla, el Espíritu Santo me habla a mi corazón y me dice, porque perdiste la fuerza. Porque dejaste de creer en Él, me dijo. Porque empezaste a escuchar las opiniones de otros en lugar de escuchar mi voz. Por eso perdiste la fuerza en el proyecto. Yo, Señor, le pasó a muchos de tus hijos. ¿Sí? Por ejemplo, David. Mira que quiero que veas la fuerza de David. David le puso mute a Goliat. Le puso mute al rey Saúl. Le puso mute a los hermanos. Le puso mute aún al ejército. Pero le subió el volumen a la voz de Dios. ¿A qué voz vas a escuchar? ¿A qué voz le vas a subir el volumen? Te voy a decir algo, cuando empezamos a escuchar a tantas personas vamos a terminar confundidos, llenos de confusión, y en la confusión no se puede ejercer la fe. No se puede ejercer la fe. Necesitamos escuchar la voz de Dios. Entonces el Señor me dijo, ¿dudaste? Perdiste la fuerza, me dijo, porque perdiste la fe. ¿Qué es lo que en el camino está siendo drenado en tu vida? ¿Cómo saber si mis fuerzas se están drenando? ¿Cuántos quieren saber? ¿Cómo saber si mis fuerzas no han sido drenadas? Hebreos 11:1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Escucha esto.
Si alguien me acompaña en el teclado, gracias. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera. ¿Sabe qué significa la palabra certeza? Bien sencilla. Significa sentarse debajo. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que yo me siento debajo de la voluntad de Dios. Que yo espero. Entonces cada vez que el enemigo quiera venir a atacar, se tiene que enfrentar con Dios, porque yo estoy debajo. Estoy debajo de sus tiempos. Estoy debajo de sus planes. Estoy debajo de su propósito, de su cuidado. Estoy debajo. Estoy cubierta. Estoy protegida. Eso significa la fe. La certeza. Entonces cuando alguien tiene la certeza, se sienta tranquilo, confiado. Por eso en el Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Quieres ver la omnipotencia de Dios? Tienes que habitar bajo el abrigo. O sea, no un día sí te creo, otro día no. No. Someto mi tiempo, mi voluntad, mis pensamientos, mi vida entera a ti. Por eso me gusta mucho este Salmo 91. Mira lo que dice en el 4. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Quieres estar seguro en Dios? Ten la certeza. Y cuando el diablo encuentra a alguien con certeza, ni siquiera se le acerca. Mejor va y busca a los que están dudando. Entonces dice: es pues la fe, la certeza, lo que se espera. Escucha. Tengo una pregunta, Kenneth, ¿esperas algo? ¿Esperas algo? ¿Estás esperando algo? ¿Esperas? ¿Tú estás esperando algo? Yo estoy esperando no solo una cosa, muchas cosas. Es la certeza de lo que se espera. Tienes que tener esa seguridad de lo que estás esperando. Me gustó mucho esta historia. Quiero que escuches esta historia. Se trata de dos niños. Dice que dos niños estaban patinando en una laguna, ¿sí? Y de repente el hielo se quebró, se rajó, y uno de los amiguitos se fue y se estaba ahogando. El otro amigo lo que hace es que toma unas piedras y empezó a golpear el hielo lo más fuerte que este niño podía. Logra rescatar a su amigo y lo saca. Entonces llegan los bomberos, llegan todos los médicos, paramédicos, y quieren entrevistar al niño. Le dicen: es que queremos saber cómo fue que lo hiciste, porque esto es imposible. Tú no puedes romper el hielo con una piedra porque está grueso. Y el niño no tenía respuesta, y aparece un ancianito y dice: yo sé la respuesta. Él pudo romper el hielo porque no había nadie que le dijera que no podía hacerlo. Esa es la fe. El ponerle mute a todo lo que me acontece alrededor y saber que tienes la fuerza de Dios dentro de ti. Y si tú crees y si le pusiste el ojo, ese hielo se tiene que romper, porque Dios está contigo y Dios no te deja. Esa es la fuerza de Dios. Pero no podemos dudar. Si ese niño hubiese estado con más gente, no lo logra. No se puede, es imposible, la ciencia dice. No, se trata de una fuerza interna. ¿Cómo está tu nivel de fuerza? ¿Qué esperas? David frente a Goliat, escucha, y con esto cierro. David frente a Goliat. Llega el rey Saúl y le da todas sus vestiduras, su armadura, y David dice que no podía caminar. Era obvio que no le quedó, no solo por la talla. No le quedó porque la estrategia de Saúl era defenderse. La de David era derrotar a Goliat. Por eso no encajaban. La esencia de David era diferente. La fe de David era diferente.
David no estaba esperando defenderse. David estaba esperando volarle la cabeza a Goliat. Te hago la pregunta, ¿qué estás esperando? No te conformes con propuestas baratas que circunstancias adversas puedan ofrecerte, aún con testimonios que otros han vivido. No te conformes. Te hago la pregunta, ¿qué esperas? ¿Qué es lo que estás esperando de parte de Dios? Por eso me gusta tanto Jairo. Y si me acompaña aquí la banda, Jairo. ¿Sabes por qué Jairo se quedó a mitad del camino? Se le drenaron las fuerzas porque él esperaba una sanidad cuando Jesús tenía una resurrección. ¿En qué estás esperando? Elías le dice a su criado: ve 7 veces. El criado esperaba ver nubes, Elías esperaba ver una lluvia grande. ¿Qué es lo que estás esperando en tu vida? ¿De dónde vienen tus fuerzas? Tu fuerza no viene aún de las promesas que puedas estar esperando, o de los milagros que puedas estar esperando. Tu fuerza tiene que venir de Dios. De Dios. Por eso me gusta Sadrach, Mesach y Abednego. Dice: adoren la estatua. No. Los vamos a echar al horno. Échenos al horno. Nuestro Dios nos va a salvar. Y si no, dice, sepas, oh rey, que no vamos a adorar la estatua. O sea, les dejó claro. Les dejó claro de dónde venía sus fuerzas, de dónde venían sus fuerzas, de dónde vienen tus fuerzas. No puede estar ni aún en los milagros, porque si no pasa el milagro, entonces vas a dejar de poner tu mirada en Dios. Tu fuerza tiene que venir de lo que Dios dijo. Por eso cuando Jesús estaba en el desierto, le dice el enemigo, le dice el diablo: di que estas piedras se conviertan en pan. Di. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí estaba la fuerza de Jesús. Estaba en lo que el Padre le había dado. Te hago la pregunta: ¿de dónde viene tu fuerza? ¿Viene de lo que estás viendo? ¿Viene de las circunstancias adversas? ¿Viene de tus emociones? ¿Viene de lo que estás sintiendo? ¿O viene de aquel que te hizo una promesa? No es mayor nunca la promesa que aquel que te la hizo. Nunca. Aquel que te la hizo no miente. Aquel que te la hizo no falla. Aquel que te la hizo no deja burlada la fe de sus hijos. Porque ese es el Dios al que yo creo. Ese es el Dios a quien yo predico. Ese es el Dios a quien yo testifico. Porque yo creo en un Dios que está vivo y que donde pasa produce vida y vida en abundancia. Yo no sé qué es lo que está muerto en tu vida, pero donde Dios pasa trae vida y resurrección. ¿Puedes creerlo? Es tiempo de levantarse. Es tiempo de decir: vamos a silenciar las voces. Silencio la culpa, silencio la tristeza. Voy a silenciar aún el tiempo que he esperado. Mi confianza está puesta en Dios, que me sostiene. ¿Puedes declararlo conmigo? ¿Qué tal si lo declaramos? Lo declaramos con todo nuestro ser.
retomar tus fuerzas. No puedes permitir quedarte a mitad del camino. No puedes permitirlo. Este es el tiempo donde muchas cosas empiezan a cobrar vida, donde muchas cosas empiezan a resucitar, porque Dios lo dijo y la tierra le obedece. Le obedece. Yo no sé si estás listo para entrar en la mejor temporada que Dios tiene para los hijos que le creen, para renovar tus fuerzas y para decirle: yo sigo adelante. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y yo voy a encontrar vida, vida y vida en abundancia. Gracias, Jesús. Ahí donde estás, Dios renueva tus fuerzas. Hay gente que está pasando momentos difíciles, que sientes que ya no puedes más. La tristeza te ha inundado, quizá el temor te ha paralizado, la culpa, las voces que has estado escuchando. Pero Dios me envió a decirte que Él es tu fuerza, que Él te ayuda, que Él te sostiene, que Él te levanta. Y así como lo hace con un árbol que vuelve a retoñar y a cobrar vida, donde sus raíces se vuelven más fuertes, su tronco se vuelve más estable y la copa empieza a reverdecer de una manera impresionante. De igual manera Dios lo hará contigo, lo hará con tu familia, lo hará en tu matrimonio, lo hará en tu enfermedad. Vas a ver la sanidad de Dios en tu vida, en tu salud. Dios puede hacer cualquier cosa si tan solo puedes creer. ¿Puedes creer? Puedes tener la certeza de sentarte debajo de su protección, su voluntad, y decirle: Dios, yo confío en ti y mis fuerzas no vienen de lo que estoy viendo, de lo que estoy viviendo, de lo que estoy sintiendo. No, mis fuerzas vienen de ti. De ti me agarro, de ti me sostengo. Por eso me gusta mucho Jacob. ¿Sabes? Jacob, antes de morir, hizo algo. Dice que adoró a Dios, pero tomó su bastón y se recostó. Dice: ¿pero por qué tomó su bastón? Su cayado. Porque en el cayado escribían las promesas que Dios había declarado. Recuéstate en las promesas que Dios ha declarado. Recuéstate en su palabra que ha salido de la boca de Dios. Él es la palabra misma. Él te acompaña, te sostiene y te proyecta lo nuevo. ¿Estás listo para ver reverdecer muchas cosas? No permitas que nada ni nadie te drene las fuerzas. ¿Estamos listos para ver milagros en nuestra vida? Yo lo estoy. Él es tu fuerza. Gracias, Señor Jesús, por bendecir y levantar todo aquel que siente que sus fuerzas han sido drenadas por diferentes circunstancias en su vida. Gracias, Espíritu Santo. Visita a cada persona, a cada familia. Gracias por tu amor. Gracias por tu bondad. Gracias porque solo tú nos sostienes. Yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo y le digas: Señor Jesús, yo te pido que me perdones por mis pecados y te pido que entres en mi corazón y seas mi Señor. Gracias por la vida eterna que pagaste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque hoy reconozco que tú estarás conmigo hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, déjame decirte lo siguiente: empieza una nueva etapa en tu vida, donde quizás te sentías débil, pero el amor de Dios, la fortaleza de Dios te levanta. Así que si es primera vez que tú hiciste esta oración, por favor, déjanos tus datos. Queremos acompañarte en ese proceso y prepárate para lo nuevo que Dios tiene para ti. Estamos listos para ver lo que nunca antes hemos visto. Así que recupera tus fuerzas, dispón tu corazón para ver lo imposible. Que Dios te bendiga, que tengas un buen domingo. Dios te guarde. Hola, te saluda el pastor Alfonso Bocache. Gracias por habernos acompañado durante este mensaje. Y quiero invitarte a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube y así no te pierdas ninguno de los videos y puedas ser parte de esta gran familia.